Buen día, profesores. Yo soy Esmeralda Guadalupe Gaona García, soy del equipo 7 del grupo 400. Nosotros les vamos a platicar un poco de nuestra investigación acerca del linchamiento. ¿Qué es el linchamiento? El linchamiento se define como una ejecución sin proceso legal por parte de una multitud a un sospechoso o a un reo. Lamentablemente, cada vez son más frecuentes las imágenes de personas agrediendo a delincuentes. Los linchamientos son actos ilícitos que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis de inseguridad, violencia e impunidad que enfrenta nuestro país, donde como consecuencia de la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de las distintas instancias de gobierno para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas. Los linchamientos en su gran mayoría buscan como fin último la atención y solución al problema de la inseguridad ciudadana, aunque en realidad constituyan actos de desprecio y descalificación hacia las autoridades y la vigilancia del Estado de Derecho. Bajo ningún supuesto es posible legitimar la violencia ejercida de este modo, ni asumirla como forma de protección personal y colectiva. Los linchamientos son actos ilícitos que debilitan las instituciones democráticas, violentan derechos humanos y más que constituir una forma de justicia, contribuyen a debilitar o imposibilitar el acceso a la misma. Al ser actos contrarios a las normas, las autoridades deberían actuar para prevenir e investigar diligentemente los casos que se presenten, aplicando las consecuencias que en derecho procedan a los responsables de los mismos. Sin embargo, la realidad nos arroja otros datos, conforme a los cuales es un fenómeno que, lejos de desaparecer o registrar decrementos, se multiplican y permanece vigente, siendo un problema que las autoridades no han visibilizado ni atendido en forma debida. Yo voy a hablar acerca de los antecedentes del linchamiento. Históricamente, el asesinato de Arnulfo Arroyo fue llamado el primer linchamiento en México, documentado por Claudio Lobnitz en 2015. Examina lo que en ese tiempo se conoció como el asunto Arroyo y dibuja la manera en la que la sociedad, la clase política, los periódicos y la policía confrontaron este evento. El joven Arnulfo Arroyo, en aquel 16 de septiembre de 1897, en el que se volvería el personaje principal del llamado Asunto Arroyo. Este era conocido como un borrachín en la Ciudad de México, ya que el alcohol, las ideas políticas o una trama misteriosa o un poco de todo lo llevaron a tramar la idea de golpear a Porfirio Díaz cuando éste pasara a su lado durante la ceremonia cívica en la Alameda programada por el dictador mexicano para conmemorar la independencia del país en su aniversario 87. El joven traspasó una valla de cadetes y lo agredió dándole simplemente un empujón en la cabeza insuficiente para hacerle daño al hombre, quien estaba celebrando su cumpleaños. Los cadetes del colegio militar lo golpearon, apresaron y lo condujeron lejos del evento. Versiones cercanas de los edificios del centro histórico llenaban de falsedades lo que había sido más que un simple empujón de un joven alcohólico a Díaz. Díaz seguía vivo, pero el chisme lo daba por muerto o por lo menos gravemente herido. Las versiones fueron difundidas por el diario El Imparcial. Su objetivo, que de imparcial no tenía nada, ya que era un acérrimo simpatizante de don Porfirio Díaz y subsidiado por su gobierno. Claudio Lobnitz hizo un libro llamado El primer linchamiento en México,
y estudiosos del caso no dudaban en señalar que el mismo presidente Díaz fue quien ordenó el asesinato de Arnulfo Arroyo y la invención del improbable linchamiento como una lección de poder para sus opositores. Y bueno, este ha sido conocido como el primer linchamiento en México. A continuación, haré mención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, el cual establece que nadie puede hacerse justicia de propia mano. Sin embargo, en los últimos años se han registrado actos de violencia colectiva en diversas regiones del país, en los que las personas deciden hacerse justicia por propia mano sin que haya una consecuencia penal efectiva que inhiba la repetición de estos actos. Les voy a hablar sobre los tipos de linchamiento. Hay 4 tipos de linchamiento. El linchamiento político es el término aplicado a la política en donde se adquiere una connotación moral. Este se refiere al castigo sin juicio previo y sin pruebas al que una sociedad somete injustamente a una persona que se presume culpable de algún delito. El linchamiento moral es el acoso escolar o la crítica despiadada a una persona sin la consideración o la presunción de inocencia en algunas campañas de descalificación que se dan en redes sociales. El linchamiento moral es censurable en la mayoría de las circunstancias, pero excepcionalmente puede tener una justificación ética. El linchamiento mediático se refiere a aquel donde se ejecutan los medios de comunicación contra una persona. Este puede ser presumible y culpable de un crimen o delito, con la finalidad de desprestigiarla y perjudicar su integridad moral. Independientemente de acciones judiciales, para ello se valen de su gran poder comunicacional para manipular la opinión pública y producir casos de linchamiento político. Los linchamientos públicos. El linchamiento se define como la ejecución sin proceso legal por parte de una multitud a un sospechoso o a un reo. Legalmente, cada vez son más frecuentes las imágenes de personas agrediendo a delincuentes en la calle. Esto se tomaría como un ejemplo de un linchamiento público. Sobre las estadísticas del linchamiento. En 3 años de 2015 a 2018, al menos 561 personas fueron víctimas de linchamiento en México, 121 murieron y 440 personas, a fin de cuentas, fueron liberadas o rescatadas, y así lo indicó el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Social de la UNAM. La CNDH y el Instituto precisaron que ya que no hay datos oficiales sobre este tipo de casos, las cifras en el reporte sobre linchamiento provienen de reportes de medios de comunicación, por lo que es posible que los números reales de casos y víctimas sean mayor. Las cifras referidas por el informe y los porcentajes de incidencias deben considerarse como una muestra de la magnitud y tendencia de la problemática de los linchamientos en el territorio nacional. Buscamos visibilizar la existencia de esta problemática y sustentar con evidencia objetivas la necesidad de que esto actúe para atenderlo. En el informe se detalla que desde el 2015 a 2018 ocurrieron al menos 336 actos de linchamiento en el país, que dejaron 561 víctimas. 43 de los casos corresponden a 2015, 59 a 2016, 60 a 2017 y 174 a 2018. De lo anterior, se observa una tendencia de crecimiento en los casos de linchamiento. En el 2016 se detalla en el estudio el incremento respecto a 2015 fue del 37% y 2018 presentó un claro reporte con un aumento de 190%. Respecto al 2017, al pasar de 60 a 174. En cuanto a las personas víctimas del linchamiento, fallecidas y lesionadas, el incremento fue del 146% al pasar de 110 en 2017 a 271 en 2018. Los 336 casos de linchamiento revisados detallados al análisis arrojaron como resultado 561 víctimas, de las cuales 22%
culminarían con la muerte de la víctima, es decir, fueron linchados, consumados, y el 78% de las víctimas fueron liberadas o rescatadas, es decir, quedaron en tentativa de linchamiento. Hablaré y mostraré sobre las encuestas que hicimos a las personas en el municipio. Iztapalapa, Azcapotzalco, Chimalhuacán y Miguel Hidalgo son las que se aprecian en la gráfica. ¿Sabes qué es un linchamiento? El 100% comenta que sí. La segunda pregunta, que es de la encuesta: ¿ha presenciado o sabe de algún caso de linchamiento? El 50% dice que no y el 45% comenta que sí. ¿Está enterado del caso del intento de linchamiento a un ruso en Cancún? El 70% comenta que sí, el 30% comenta que no. ¿Cree que las personas de ahí actuaron correctamente? El 75% comenta que no y el 25% comenta que sí. ¿Ha recibido algún tipo de agresión verbal o moral de algún extranjero en nuestro país? El 95% comenta que no, el restante comenta que sí. ¿Usted participaría en un caso de linchamiento y o ayudaría a las personas? El 40% comenta tal vez, el 50% comenta que no y el 10% comenta que sí. ¿Cree que estos actos de linchamiento pueden evitarse? El 60% comenta que sí, el 30% tal vez y el 10% que no. Por mi parte sería todo y les agradezco la atención. Ahora les voy a explicar un poco de cómo relacionamos la materia de Derecho Procesal Penal con el tema. En medio del hartazgo de la sociedad por la creciente ola delictiva, al considerar que en México no existe un verdadero Estado de Derecho, muchos han optado por hacer justicia por propia mano, sin tomar en cuenta que también están incurriendo en un delito. Al buscar ejercer justicia por su propia mano durante un linchamiento, las víctimas podrían ser agresores, pues estarían cometiendo el delito de lesiones en agravio en grado dolosas e inclusive podrían llegar a incurrir en el delito de homicidio en grado de tentativa. A pesar de que en México es legal detener al responsable de un delito en flagrancia, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 147, indica que se debe de entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima para que a su vez sea canalizada con la mayor prontitud al Ministerio Público, quien deberá integrar la carpeta de investigación para determinar su legal detención, al mismo verificar que no se haya vulnerado los derechos a los que tiene el señalado. Con estos derechos nos referimos a que el acusado no haya sido torturado, golpeado o señalado de manera injusta, pues en el caso de que hubiese sido golpeado, independientemente del proceso al que se encuentra por las acusaciones de robo o de cualquier otro delito que se le acuse, el agresor podría pasar de ser víctima en otro hecho delictivo investigado de manera independiente al primero señalado. Refiriéndonos a nuestro caso particular de Alexis McKay, encontramos que fue ingresado al hospital con
lesiones en brazos y espalda, esto en Cancún, Quintana Roo. Y todas estas lesiones fueron provocadas por una turba que lo intentó linchar en el año 2017. Y lo encontraron culpable por homicidio calificado en contra de un joven mexicano de nombre Carlos, de 20 años de edad, y un juez del estado de Quintana Roo sentenció a Alexi McKay a 37 años de cárcel y a la reparación del daño en agravio del fallecimiento del joven, con el pago de una multa de 500,000 pesos, que es alrededor de 26.178 euros. Y a la reparación del daño en agravio del fallecido joven, que sería de 500,000 pesos, que son alrededor de 26.178 dólares. Los abogados de McKay alegaron que el homicidio calificado en contra del joven Carlos, de 20 años, fue en legítima defensa durante el intento de linchamiento. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo logró acreditar de manera científica, con datos de prueba y estudios de la mecánica de los hechos, que el imputado tenía un cuchillo con el que atacó a la víctima y, aprovechándose de su superioridad, empuñó el cuchillo y apuñaló varias veces al joven.